Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo capítulo 15, así que acompáñenme en la lectura. Dice así la escritura, y si observamos el subtítulo, dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Vamos a ver quiénes son ellos. Dice así, capítulo 15, verso 1. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si nosotros vamos a hablar del tabernáculo, es muy importante que nosotros entendamos el tabernáculo. Entender el tabernáculo del Señor nos da a nosotros una perspectiva mucho más amplia de qué exactamente se está hablando. Y no es solamente como lanzar una afirmación o un deseo sin nosotros exactamente saber qué significa eso. El tabernáculo tenía una forma rectangular. Y el tabernáculo era una construcción grande rectangular y dentro de él había otra construcción rectangular también que estaba dividida en dos partes. Entonces eso es lo que se llamaba el santuario. Esa construcción que está adentro se llama el santuario. Entonces la primera de ellas, una de esas dos divisiones, se llama el lugar santo y el otro se llama el lugar santísimo. La parte de afuera del santuario se llama el atrio. El atrio. Y esta tenía entonces tres puertas. Una puerta para entrar al tabernáculo, una puerta para entrar al lugar santo y una puerta para entrar al lugar santísimo. Cada una de esas puertas tenía un nombre. El nombre de la primera era el camino, el nombre de la segunda era la verdad y el nombre de la tercera era la vida. Por eso fue que cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, los fariseos estaban buscándolo para apedrearlo porque decía, él se hace el tabernáculo de Dios, él se hace técnicamente el cuerpo de Dios, él se hace donde habita Dios. Por eso ellos lo entendieron claramente. Entonces, se los voy a mostrar aquí, lo acabo de dibujar, se lo voy a mostrar más o menos para que tengan una idea. Entonces era este rectángulo, era el tabernáculo. Todo lo que había fuera de este rectángulo representa al Señor Jesucristo, al Mesías. Este rectángulo que hay aquí adentro es lo que es el santuario. Está dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esas son las tres puertas. Esta puerta llamada el camino, que nos da la entrada al atrio. Esta puerta llamada la verdad, que nos da la entrada al lugar santo. Y esta puerta llamada la vida, que nos da entrada al lugar santísimo. Sobre este lado había el altar del sacrificio y sobre este otro lado estaba el lavacro. El lavacro era como una fuente. Aquí, en este lado de aquí, había una mesa larga con 12 panes, que eran los panes que tenían un olor grato, pero que eran amargos cuando se probaban. Y aquí estaba la lámpara o la lámpara de las 7 luces que representan los 7 espíritus de Dios. Acá adentro estaba el arca del pacto, que es donde está la presencia misma del Señor. Ahora bien, entonces, pensando en eso, quiero que usted se haga esta imagen. Para poder realmente entrar en el tabernáculo del Señor, usted primero tenía que atravesar la puerta del camino. Dice la palabra que hay muchos caminos que a los hombres les parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nosotros sabemos que solamente hay un camino. El Señor Jesucristo es ese camino. Entonces, esa es la puerta que nosotros tenemos que atravesar. Nosotros tenemos que atravesar por ese camino. Nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo, que Él es el camino. Si no reconocemos que Él es el camino, difícilmente vamos a entrar por el tabernáculo. Ahora bien, entonces entramos por la puerta del camino. Esas puertas estaban decoradas de 4 colores. Tenía color púrpura, color blanco, color rojo y color azul. ¿Qué representan esos colores? El color púrpura representa a Jesucristo es Rey. Ese es el libro de Mateo. El color blanco representa Jesucristo es el hombre perfecto. Es el libro de Marcos. El color rojo representa a Jesucristo es el Salvador. Ese es el libro de Lucas. Y el azul representa a Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios, representado por el color azul. Es el libro de Juan. Ahora bien, las 3 puertas tenían decoraciones con esos 3 colores. Lo que
es importante aquí que nosotros empezamos a ver es que todo esto habla del Señor Jesucristo, todo esto habla del Señor Jesucristo. Entonces, una vez que usted atravesaba la puerta del camino y se encontraba en el atrio, al lado derecho estaba el altar del sacrificio. ¿Quién es nuestro sacrificio? Nuestro sacrificio es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro sacrificio que nosotros hagamos por el cual nosotros podamos ser salvos, solamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Y después del sacrificio, al lado izquierdo estaba el lavacro. El lavacro era como una especie de fuente que tenía agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies. Eso tiene una simbología muy importante porque nosotros necesitamos lavarnos las manos de nuestras obras, de nuestro mal proceder, y los pies de nuestro caminar, porque nos contaminamos cuando caminamos con nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Esa agua que hay allí dentro del lavacro representa la palabra de Dios, porque a la medida que usted lee y lee la palabra de Dios y lee la palabra de Dios, nosotros nos estamos lavando de nuestras obras y lavando nuestro caminar, nuestras costumbres y tradiciones. Eso representa. Dice la palabra que estaba hecho con los espejos de las mujeres hebreas, espejos de bronce de las mujeres hebreas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se acercaba allí a lavarse la cara o a coger agua para lavarse los pies, usted podía ver su pecado, ver su rostro allí. Pues eso es exactamente lo que sucede con las escrituras. La Biblia representa ese lavacro. Ahora bien, entonces solamente hasta que usted acepta el sacrificio de Jesucristo como Señor y Salvador y que usted empieza todo el caminar con las escrituras, es muy difícil pretender que nosotros vamos a entrar al lugar santísimo y que nosotros vamos a meternos con el Señor si nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Y la forma más fácil de escuchar la palabra de Dios es a través de las escrituras, porque ellas son las que nos limpian de nuestro caminar y de nuestras obras. Una vez que usted ha leído las escrituras, está todo eso y en usted nace ese, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros empezamos a identificar la verdad. Esa segunda puerta estaba sostenida por 5 postes o 5 columnas. Esos 5 postes representan los 5 ministerios del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esos 5 ministerios? Está el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. Esos 5 postes son los que sostienen la verdad. No es solamente un maestro o solamente un pastor o solamente un evangelista. No, se necesitan los ministerios que el Señor dejó. Entonces, una vez que usted atraviesa la puerta de la verdad, lo primero que se encuentra al lado derecho en el lugar santo, se va a encontrar una mesa con los panes de la proposición, que son 12 panes, uno por cada una de las tribus de Israel. Y ese pan tenía la característica de oler muy bien, pero que al comerlo, al paladar, ya era muy amargo. Pues bueno, eso significa la palabra probada. Una cosa es la palabra de afuera en el lavacro que usted lee y estudia y se va limpiando de las cosas, pero otra cosa es cuando la palabra es probada. Por ejemplo, la palabra dice que nosotros no podemos mentir, y si nosotros nos vemos en una situación y nosotros mentimos, no pasamos la prueba de una palabra probada en nuestras vidas. No nos supimos comer el pan, que huele bien, porque la palabra, todo lo que dice la palabra huele muy bien, pero otra cosa es comérselo, probarlo, vivirlo. A eso se refiere, a vivir lo que dice la Escritura. Eso me recuerda a Salmo 23, porque en Salmo 23 la palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de corriente me pastoreará. Eso es la palabra. Cuando usted empieza a estudiar las escrituras, es junto a aguas de reposo me pastoreará. No, es como que usted está comiendo, tomando y viviendo rico y se va limpiando y se va limpiando y es todo como pacífico, es reposo, todo está bien. Pero más adelantico dice: aunque ande en valle de muerte no temeré mal alguno, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa mesa que está aderezada allí es una mesa con un pan que puede ser amargo. Ahí están los angustiadores, están esperando ver que nosotros caigamos y hagamos las cosas mal. Está que nosotros no pasemos la prueba. Y dice claramente allí la Escritura, dice: aderezas mesas delante de mí. ¿Quién la adereza? ¿El Señor? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero si usted se come el pan de obediencia, hay 2 características que siguen. Una es: unges mi cabeza con aceite. Estás preparado para el ministerio, estás separado para y separado por. Y lo otro es: mi copa está rebosando. Que la copa esté rebosando es poder y manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Pero qué se necesitaba? Se necesitaba primero comerse el pan de obediencia, un pan que está servido en una mesa en presencia de los angustiadores. Exactamente pasa eso cuando usted entra en el lugar santo. Usted entra en el lugar santo y se tiene que comer ese pan que sabe amargo al paladar, aunque huele rico. Pero si usted se lo come,
usted se voltea al lado derecho y encuentra la lámpara de las 7 luces, esa lámpara de las 7 luces o menorá. Esa lámpara representa los 7 espíritus de Dios, de los que ya hemos hablado en unos días anteriores. Miramos algunos versículos donde habla la palabra de los 7 espíritus de Dios. Dice la palabra que el Señor Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios. Eso quiere decir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa? Es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de gracia, espíritu de temor de Yahweh y espíritu de poder. 7 espíritus de Dios. Entonces esa es la plenitud de los 7 espíritus. Pero se requiere comerse primero el pan de obediencia para después poder tener la luz del Espíritu Santo en su vida. Después de eso, si usted iba más hacia el fondo, había un altar antes de llegar a la tercera puerta, que se llama la vida. Ese es el altar del incienso. Allí se tenía que quemar el incienso y el incienso subía como un olor grato delante del Señor. Pues bueno, ese incienso representan las oraciones nuestras, pero esas oraciones son muy diferentes a las oraciones que usted hizo cuando usted entró por la puerta al camino. Esas oraciones que se hacen allí son oraciones en espíritu y en verdad. Acuérdese que todo lugar santo representa al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que representa. Todo lo que hay fuera del tabernáculo representa al Señor Jesucristo, todo. Junto con lo que hay en el atrio. El altar de sacrificio, el lavacro, la puerta que sigue, eso representa, pero lo que hay dentro en el lugar santo representa al Espíritu Santo, que es la mesa con los panes de la preposición y la lámpara, las 7 velas, y esas oraciones que se hacen en espíritu y en verdad. Hay otra porción bíblica en que las Escrituras nos muestra que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de nosotros en hacer probar la palabra sobre nuestras vidas, en que nosotros pasemos las tentaciones. Pero para poderlo hacer, usted ha tenido que pasar tiempo con el Señor y se ha llenado la palabra del Señor y usted puede comerse ese pan de obediencia. Eso es que ser probado, es ser tentado. Pero si usted pasa eso, después de eso usted está equipado con la copa rebosando y el aceite que se derrama sobre su cabeza para que usted esté preparado para el ministerio, para que usted pueda ahorita sí que sus oraciones sean en espíritu y en verdad. Y cuando sus oraciones lleguen en espíritu y en verdad, eso cuando sube como un olor grato delante del Señor, allí es donde se permite abrir la puerta para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo representa el alma de Dios, el Padre. El alma de Dios es la voluntad de Dios, la mente de Dios, los emociones de Dios. La escritura tiene varias porciones bíblicas que habla del alma de Dios. Mi alma los aborrece, mi alma no los resiste, mi alma, porque Dios tiene un alma. Esa es la semejanza que tiene con nosotros. Es decir, Él tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un verbo de Dios o cuerpo. Nosotros tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Entonces, cuando usted entra al lugar santísimo, usted se va a encontrar allí con el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto hay 2 elementos interesantes. Uno de los elementos es las tablas de la ley. Una cosa es que usted sepa la palabra allá afuera, pero otra cosa es que allí hay una revelación diferente, una revelación nueva, una revelación en espíritu, una revelación en verdad. Yo se lo voy a pintar de esta manera. Digamos que, por ejemplo, una de mis obras favoritas de Gabriel García Márquez es 100 años de soledad. Y ¿cómo hubiese sido el impacto en mi vida si yo alguna vez hubiera tenido la oportunidad de sentarme con Gabriel García Márquez a discutir su obra? Porque tal vez yo pueda tener una percepción desde mi vivencia y conocimiento de la historia de Colombia cuando podía abordar esa obra. Pero tal vez yo haya malinterpretado varias cosas de la obra. O tal vez me quedé corta en las interpretaciones que yo hice. Y si yo tuviera la oportunidad de hacer una tertulia y sentarme con Gabriel García Márquez y discutir acerca de esa obra, yo creo que yo me empezaría a escuchar cómo él me daría cada una de las descripciones de Macondo y todo ese tipo de cosas que podrían llenarme a mí, porque wow, yo admiraba mucho o admiro esa obra. Ya Gabriel García Márquez se murió, pero
Se lo quiero pintar de esa manera para que a usted le sea claro. Usted se imagina estudiar la palabra por tanto tiempo, leer las escrituras, mirar las promesas, mirar las historias, aún cosas que usted no entiende, aún cosas que a veces parecen tan difíciles de entender, y que usted de pronto esté allí con el autor de esa obra, con el autor de la palabra de Dios, con aquel que profirió esas leyes, que profirió cada mandamiento, que profirió cada una de esas cosas, y usted está justo allí en su presencia para que le sea revelada la palabra. Eso es muy diferente la palabra en el lavacro, la palabra probada en la mesa, que la palabra allá revelada en la misma presencia del Señor. Y después de eso hay una vara reverdecida, la vara reverdecida de Aarón. La vara es una extensión de poder. Es como un cetro en la mano de un rey, es como un cetro en la mano de un príncipe. Es una simbología de poder. Pero esta vara reverdece. Yo creo que cuando nosotros hemos podido tener la experiencia de llegar al mismo lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, donde su palabra nos es revelada, donde el corazón de Dios nos es revelado, porque acuerde que el corazón es el centro del alma, donde el corazón de Dios es revelado, donde nosotros podemos estar conforme al corazón de Dios, donde nosotros podemos entender otra dimensión de las Escrituras y salir de allí con un poder, porque tenemos una vara que reverdece. Es una dimensión completamente diferente. Entonces, esa introducción para decirle a usted que cuando la Escritura dice, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel que ha entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aquel que ha entendido que si Jesucristo es el camino, entonces Él nos dejó las pisadas que nosotros tenemos que pisar para poder tener el éxito que Él tuvo. Porque Él vino y se hizo 100% hombre para que usted y yo supiésemos cómo, siendo 100% hombre, podíamos permitir que Dios estuviera en nosotros y nosotros en Dios. ¡Wow! Es grandioso. Porque son dos puertas. En uno de los estudios anteriores hablaba sobre eso. Jesucristo es la puerta. Y Él nos invita a que nosotros entremos por Él, porque el que no entra por Él es ladrón y saqueador. Pero a la vez, Él está a la puerta de nosotros y nos llama. ¡Hey! Estoy yo aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en Él y cenaré con Él. Es exactamente lo que dice el libro de Juan. Él en nosotros y nosotros en Él, porque apartados de Él no podemos hacer nada. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos entender que Él es esa puerta del camino, esa puerta de la verdad y esa puerta de la vida. Y que si no atravesamos a través de esas puertas, nosotros no vamos a tener el camino que nos lleva a la verdad y a la vida. Entonces, por eso, mis hermanos, si la idea de nosotros es estar en el tabernáculo del Señor, nosotros tenemos que entender que no solamente hay que atravesar esa puerta del camino, que nosotros tenemos que aceptar, entender y creer que Jesucristo es el Cordero perfecto que fue sacrificado para que nosotros pudiésemos entrar hasta el lugar santo y santísimo. Entender la importancia de lavarnos en el lavacro, entender la importancia de lavarnos a través de la lectura de las Escrituras. Si nosotros constantemente estamos leyendo la palabra, nos vamos limpiando, nos vamos quitando de todo eso. Pero no solamente eso, en la medida que usted más lee las Escrituras, usted más quiere la verdad de Dios, usted quiere más la revelación de Dios, usted tiene que tener un hambre por la revelación de Dios. Y cuando usted tiene ese hambre por la revelación de Dios, entonces usted anhela atravesar la puerta de la verdad. Usted no se quiere quedar fuera solamente en el atrio, usted quiere más. Y realmente atravesar la puerta de la verdad es atravesar a llegar a la dimensión del Espíritu Santo de Dios en la vida nuestra. Pero el Espíritu Santo, que es un especialista y que quiere llevarnos a otro nivel, a un nivel, yo no sé, majestuoso, lo primero que va a hacer es llevarnos a la mesa. Aquella mesa que es aderezada en presencia de nuestros angustiadores. Aquella mesa de los panes de la preposición que huele muy bien pero que saben amargo, porque es la palabra vivida. Es vivir la palabra de Dios. Es morir a nosotros. Y cuando nosotros decidimos allí morir, entonces nosotros podemos ir avanzando en este proceso. Pero si nosotros nos comemos ese pan, si nosotros comemos la palabra, si nosotros vivimos la palabra, si nosotros estamos dispuestos a que la palabra sea aprobada en nuestras vidas, entonces nos podemos tornar a un lado y allí vamos a encontrar la menorá o la lámpara de las 7 luces, los 7 espíritus de Dios.
Qué bendición poder ver que en nuestras vidas fluya sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, gracia, temor de Yahweh, poder de Dios. Y que cuando eso pasa en nuestras vidas, nuestra oración va a cambiar definitivamente. Nuestra oración va a ser hecha a otra medida. Porque allí está el altar de la oración. Y esas oraciones llegan como olor grato delante del Señor. Esas oraciones hechas en espíritu y en verdad. Las que nos van a habilitar a entrar por la puerta de la vida y poder llegar hasta el mismo lugar de la presencia del Señor. Esa es la posición que nosotros tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que anhelar. Eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros no podemos quedarnos fuera de la puerta del camino observando, diciendo qué bonito, qué nice, qué chévere, qué bueno. No, tenemos que atravesar esa. Y después tenemos que anhelar con toda nuestra alma la verdad de Dios, la verdad de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a atravesar esa puerta de la verdad. Pero después queremos aún más, queremos aún más. Queremos la mente de Dios, queremos los sentimientos de Dios, amar lo que el alma, odiar lo que él odia, y queremos la voluntad de él en nuestra vida y no nuestra voluntad. Allí en ese sitio de oración, en ese altar, acuérdense que en el altar siempre hay un sacrificio. Esas oraciones son un sacrificio, esas oraciones son un morir. Yo muero y yo quiero que solamente sea espíritu y de verdad en mi vida. Yo quiero morir a mí, yo quiero la llenura del Señor. Cuando ya entro allí, entonces yo he doblegado mi corazón, mi alma, yo he doblegado todas esas cosas que hay en mi alma por decir y por desear y por anhelar, que sea lleno mi alma del alma de Dios. Es una dimensión completamente diferente. Entonces, volvamos a ese primer versículo. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces, la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por supuesto, una persona que ha atravesado por la puerta de la verdad, una persona que ha probado el pan de obediencia, es una persona que habla verdad y hace justicia. Es una persona que busca todo lo que es integridad. Es una persona que entendió que cuando entramos por la puerta de la verdad no éramos justos, pero una vez que aceptamos el sacrificio de Jesucristo, Él nos adjudicó, Él nos dio una justicia imputada, pero que hay una justicia impartida que nosotros queremos para nuestra vida. Por eso seguimos estudiando la palabra, lavándonos en el lavacro y después entrar por la puerta de la verdad, porque queremos la justicia impartida, esa que se da. El Espíritu Santo da a aquellas personas que anhelan esa comunión con el Espíritu Santo. Por supuesto que una persona que ha ido atravesando todo ese proceso es una persona que anda en integridad, que hace justicia y que habla verdad en su corazón. Dice el verso 3, dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno. Porque cuando usted ha llegado allí, a este punto, usted ha muerto a usted. Y usted ha entendido que todos nosotros estamos sustentados en el Señor. Y que cada ser humano tiene una parte de Dios en ellos. Y que por esa parte que ellos tienen de Dios, por esa lucecita que tiene de Dios, usted los tiene que amar como a usted mismo. Porque amarlo a él o amarlo a ella, a pesar de que sea una persona difícil de amar, es amar a Cristo. Es como cuando la Escritura dice: porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me abrigaste. Dice: Señor, pero si yo nunca te había visto antes, pues el que le ha hecho a uno de estos pequeños eso, me lo ha hecho a mí, dice la Escritura. Por tanto, cuando usted hace daño a alguien, usted se lo hace al Señor Jesucristo, y cuando usted hace bien a alguien, usted se lo hace al Señor Jesucristo. Entonces ya tiene mucho más sentido esto: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Usted tiene la revelación de que es el gran yo soy. Dice el verso 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Wow, esto es realmente interesante, porque cuando nosotros empezamos a entender el verdadero valor de las cosas, de acuerdo a las Escrituras, nosotros le damos honor al que honor merece y honra al que honra merece. Ya nosotros valoramos las cosas que son más importantes. No valoramos que una persona tenga mucha plata o mucho éxito.
No valoramos tanto que una persona, no sé cuántos títulos tiene, valoramos que esa persona sea temerosa de Dios, ame a Dios y sirva a Dios. Eso lo valoramos, cambia nuestra perspectiva. Pero no solo eso, sino que al final de ese verso 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sabe que a través de mi vida yo he tomado, digamos como que dichos de algunos pastores o hombres de Dios que de alguna manera me han dejado como esa huella, ¿no? A través del conocimiento que ellos han expresado. Yo recuerdo un pastor en Colombia que ahorita está en Toronto, él tenía un dicho, él dice, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Y yo para mí, ok, ese fue un lema que yo tomé para mi vida, me gusta muchísimo. El pastor Einar, y recuerdo Pastor Julio, mi Pastor Julio aparte de muchas otras cosas, pero es por dar un ejemplo. Pastor Julio decía, lo que no crece, decrece. Y cuando yo miraba hacia el crecimiento espiritual, hacia el crecimiento en el Señor, yo tenía la plena certeza de que si yo paraba en algún momento de crecer, él decía que el crecimiento era como ir en una pendiente, en algo diagonal. No hay posibilidad de quedarse estancado en un sitio. Si tú no sigues andando hacia arriba, en algún momento vas a decrecer. Y eso para mí se convirtió en uno de mis dichos. Recuerdo haber estado en Florida y haber conocido a un pastor, una iglesia metodista, donde estuve algún tiempo allá, como 6 meses, el pastor Fajardo, y él decía, la fe no pelea con la prudencia. Y eso ha sido para mí algo que me ha enseñado profundamente en la vida. A veces miro las cosas y pienso en fe, pero también digo, ¿hasta dónde está la fe que no pelea en prudencia? Porque si pelea con la prudencia ya dejó de ser fe y se convirtió en necedad. Así que analicemos nuestra fe. Un principio bíblico no quebranta otro principio bíblico, así que nuestra fe nunca quebrantará la prudencia. Y dice, uno que yo he determinado en mi vida es que usted y yo estamos llamados a estar por encima del bien y del mal. No importa cuán bien o mal se porte alguien contigo, no importa lo que haya hecho en tu vida, no importa. Porque usted y yo estamos llamados a vivir por encima del bien y del mal. Si esa persona se porta bien conmigo, perfecto. Pero si no, también. Y gloria a Dios. No, porque hemos aprendido a amarlos, hemos aprendido a entender que esa persona tiene una partecita de la luz, tiene una partecita del gran yo soy. Y por eso le amamos. Porque sencillamente entendimos la revelación. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice el verso 5. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Nosotros no vamos detrás de ganancias deshonestas. Nosotros no vamos detrás de quitarle nada a nadie, porque nosotros sabemos que tenemos tesoros grandes en el cielo. Y nosotros no vamos a perder una bendición grande en los cielos por un plato de lentejas. No, nosotros tenemos claridad dónde están nuestros tesoros, y nuestros tesoros no está quitándole un peso a nadie. Muchísimo menos al pobre, muchísimo menos al menesteroso y necesitado. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, mis hermanos, yo espero que esa escritura entre profundo en su corazón y que usted tenga hambre y sed de no solamente entrar en el atrio de Dios y habernos quedado con el hecho de que, ok, Jesucristo murió, nos salvó. Y aquí está su palabra y de vez en cuando leemos la palabra y pasamos por alto. No, usted y yo tenemos que avanzar. Tenemos que tener hambre y sed de la verdad. Porque la escritura dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros necesitamos el conocimiento, necesitamos la verdad. La palabra dice que hallaréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros queremos esa libertad del Espíritu en nuestras vidas. Entonces por eso queremos entrar por la puerta de la verdad. Y estando allí, que sea probada la palabra en nuestras vidas, que sea probada, porque de acuerdo al Salmo 23, después de haber sido probada, su cabeza y mi cabeza son ungidas con aceite. Eso significa separación, separados por y separados para. Hay un trabajo para nosotros hacer, pero no solamente eso, nuestra copa estará rebosando, que es poder del Espíritu Santo. Yo me quiero beber esa copa. Yo quiero el aceite que me unja. Después poder tener la plenitud del Espíritu Santo, poder clamar
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de gracia, de temor de Yahweh, espíritu de poder clamar al Espíritu de Dios para que venga y fluya a través de nosotros. Y saber que de allí, de ese momento, nuestras oraciones serán oraciones en espíritu y en verdad, oraciones que llegan a la presencia misma del Señor y que nos permite que ese velo se corra para que nosotros podamos ir derecho donde está el alma de Dios, el pensamiento de Dios, el sentimiento de Dios, las emociones de Dios, la voluntad de Dios. Y no solamente eso, donde la revelación de toda la escritura llega cuando tú te encuentras con tu autor preferido, con el más sublime y eterno, aquel que con su boca fue autor no solamente de esta palabra, fue autor de los cielos, de la tierra, de nosotros mismos. Es un honor poder estar allí delante del autor de la vida y poder escuchar de su voz la revelación de la palabra. Y no solamente eso, sino que poder salir de allí con nuestra vara, el cetro que reverdece. Así que nada, mis hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, que ustedes puedan meditar en esta palabra y que la hagan parte de su vida. Cuídense y un abrazo grande. Bendiciones. Bye.